La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en modo COVID. Con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, él es director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y vamos a ver esta placa, por favor. El Ministerio de Salud Pública mencionó que se establece un nuevo orden social de convivencia, el modo COVID de vivir, que estipula que se deben respetar las medidas de distanciamiento físico, directo o indirecto, es decir, no compartir mate o tereré, evitar abrazos y besos, lavarse las manos antes de ingresar a establecimientos de aglomeración como supermercados y utilizar tapabocas pensando que las personas de nuestro entorno pudieran ser COVID positivo. Y de esto vamos a hablar con el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, él es el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias, Vivi, un saludo a la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlo acá y el tema del programa me encanta porque es cómo vivir en modo COVID o el modo COVID de vivir que vamos a tener ya a partir de esto. Aún cuando vayan pasando los meses, la idea es quedarnos con estos buenos hábitos, doctor, ¿verdad? Por supuesto que sí, es el título que se le dio, el rótulo, pero sin embargo también se ve que podríamos haberlo dicho de otra manera, pero son hábitos saludables que, como solemos decir, se nos inculca desde la niñez. Desde el lavado de manos, solamente vamos a ir viendo algunos aspectos, pero el lavado de manos, ¿verdad? El hecho de toser con el codo, ¿verdad? Y otros aspectos que lo único que hacen es redituar en la salud, ¿verdad? De cada uno. Claro, o sea, la idea es que estos hábitos, esto se vuelva un hábito y entonces permanezca aún dentro de 3 o 4 años cuando ya no estemos hablando de esto, del COVID, sí. Pero sí que quede en la población eso de que a la entrada de cualquier negocio uno se tenga que lavar las manos, por ejemplo, ¿verdad? Y el uso del alcohol en gel y todo eso. Totalmente, inclusive dentro de lo que estás diciendo, el llamado hábito, ¿verdad? Que es una característica de cada población, incluye hasta el saludo, ¿verdad? Sí. Resulta que anteriormente con el saludo, con un apretón de manos, si es que una persona no accedía al saludo, era un maleducado, sí. Era un descortés. Hoy en día eso al cambiar, ¿verdad? Bueno, se torna como un buen hábito y se previene la transmisión de ciertos microorganismos. Así mismo. Se evita el contacto innecesario con cualquier persona. Así mismo. Y bueno, y también el distanciamiento. Generalmente hay personas que tienen cierta tendencia a guardar una distancia. Sí. Dice, es mi espacio, dice la gente. Otros no, al contrario, son muy toquetones, ¿verdad? Sí. Entonces, es una cuestión finalmente de salud pública, ¿verdad? No obstante, repito, ¿verdad? Esto más allá
de ser o no una persona cortés o descortés, es cuidarle al otro. Sí. Y lo mismo, hace poco estaba conversando con un pariente para pedirme permiso para ir a visitar a un enfermo. Sí. Entonces yo le decía, no, pero no se trata de pedirme o no permiso, es una Claro. cuestión de sentido común, ¿verdad? Sí. Porque el enfermo a lo mejor no requiere una visita más allá del aspecto humano, que es importante seguramente, pero en estas circunstancias, ¿verdad?, es mejor tomar una distancia y llamarlo por teléfono en todo caso. Claro. Bueno, obviamente que vamos a hacer una diferenciación de lo que es estar con el tema como estamos ahora, con el COVID dando vueltas por ahí, y que obviamente hay que extremar estas medidas de distanciamiento y de todo, y lo que después se debería convertir ya en nuestro modo de vida. No hace falta que te encimes en la fila del supermercado encima del que está ahí adelante, por ejemplo, ¿verdad? O tocarla a todo el mundo sin necesidad. O sea, mantener una distancia prudencial de otra persona también. Correctamente, más todavía cuando se trata de enfermedades que no tienen un tratamiento específico, como en este caso, hasta hoy en día la COVID-19 no tiene realmente un tratamiento farmacológico, a pesar de que los que se usan ahora, si bien están en etapa de experimentación o de ensayo clínico, como se dice, bueno, entonces la mejor medida es prevenir la transmisión de este virus. Perfecto. Bueno, y hablando de eso, tenemos justamente muchos materiales y tenemos placas y vamos a ir compartiendo para aprender un poquito más acá, aprovechando que el doctor está acá con nosotros, porque todos los médicos están súper llenos de trabajo con muy poco tiempo, y le agradecemos mucho, doctor, que nos dé esta horita, pero maravillosa, y la vamos a aprovechar bien. Vamos con este primer material, por favor. Medidas de prevención utilizadas a diario. El tapabocas se ha convertido en un compañero al salir de la casa. El permanente lavado de manos, el cuidado de la distancia física entre personas y otras medidas llevadas a cabo de forma diaria se mantendrán. Existen grupos de trabajadores que realizan su labor a pesar de la cuarentena, y con el tiempo otros irán sumándose. Los próximos meses se irán adoptando medidas de flexibilización en caso de avanzar con éxito. Correcto. Bien, todo tiene su origen en el conocimiento de lo que es el microbio, cómo entra al cuerpo, cómo sale del cuerpo. Entonces, es allí donde también aprendemos qué sustancias o qué elementos logran destruir a este microbio. Hoy en día, entonces, las medidas que tenemos que tomar son aquellas medidas que previenen el riesgo del ingreso del microbio al cuerpo. Estuvimos viendo en las imágenes que se utilizan, por ejemplo, elementos de barrera, como la mascarilla, como el protector ocular. También se pueden usar eventualmente mamparas que separan un espacio de otro, y así una serie de elementos de barrera, por un lado. Por otro lado están los elementos llamados desinfectantes, o de limpieza, ¿verdad? Entonces, empezando con el agua y el jabón jabón elimina el virus categóricamente, y algunas sustancias, por ejemplo, el alcohol, se dice el 70% o más, y también la lavandina diluida, que la dilución depende de qué es lo que queremos desinfectar. Acá hay un detalle donde voy a dar énfasis, y es en la manera de aplicar estos elementos de desinfección sobre todo. Resulta que idealmente hay que evitar aquellos dispositivos que generan aerosoles. ¿Por qué? Porque resulta que estos dispositivos pueden justamente promover que el microorganismo que esté en la superficie se aerosolice, o sea que se levante más bien. Entonces lo ideal es aplicar en un paño y luego frotar la superficie de tal forma a desinfectarla, ¿verdad? Obviamente, para proceder a desinfectar una superficie con alcohol, por ejemplo, la superficie debe estar limpia. Claro. Entonces, si está visiblemente sucia, tenemos que primero limpiarlo con agua y jabón o algún detergente, posteriormente enjuagarlo y posteriormente proceder a la desinfección. Eso es interesante, el tema del aerosol, porque hasta el momento la mayoría teníamos el aerosol, íbamos tirando por todos lados, pero ahí ¿qué hacemos? Justamente el aerosol le empuja al virus y
vuela por el aire. Claro, lo que pasa es que esos dispositivos tienden, según algunos estudios que tenemos, tienden a que el microbio que está en la superficie se levante. Claro. Por eso estos sistemas de aspersión que se llaman, ¿verdad? Las cabinas llamadas de desinfección, donde ingresa la persona y empiezan, bueno, realmente, según algunos análisis, estudios que se hicieron, no están recomendados realmente, por ese riesgo que acabo de mencionar. Claro. También se mencionan otros riesgos, por ejemplo, para ese tipo de cabinas, que eventualmente si se utilizan algunos desinfectantes inflamables, como el alcohol, eventualmente si la persona está con alcohol por todas partes, ¿verdad? Y luego se expone a fuego o a alguna chispa, exactamente, hay un riesgo de que eso se prenda, ¿verdad? Claro, tenemos que aprender justamente cómo utilizar, o sea, agua y jabón sí o sí, lavandina diluida sí o sí, pero y alcohol también, pero cómo usarlo es el tema. Generalmente se utilizan las manos, ¿verdad? Es el lugar donde se utiliza el alcohol. Y bien lo dijiste, ¿verdad? Hay que aprender a usar. Y otra cosa también, que toda, digamos, creatividad que surja de parte de cualquier persona en la comunidad es buena. A veces, por supuesto, resulta, pero a veces, bueno, lastimosamente no condice con la seguridad o con la efectividad o la eficacia. Entonces, no por eso tenemos que sentirnos mal. Está bien, hay que volver a intentar y, bueno, innovar y crear otro sistema u otro dispositivo, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante también, alentar a la gente a la creatividad, por supuesto. Sí, porque ahora tenemos todo, tenemos las alfombritas, sí. que donde vas, entras, ya está la alfombrita con la lavandina y todo esto. Como dice el doctor, hay que alentar, hay que seguir creando cosas positivas. Vamos ahora con esta placa que nos habla de modo COVID de vivir. Las medidas son expandir las medidas generales de promoción, prevención y protección a todos los entornos, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarillas, no compartir el mate o el tereré, comportarnos como si todos fuésemos COVID positivo. Exactamente. Bueno, ahí se mencionó la mascarilla. Cuando usamos la mascarilla debemos entender el fundamento, que es, como solemos decir, atrapar al virus en la mascarilla. Aquellas personas que están infectadas y que están expulsando el virus, entonces en esas personas el virus quedará atrapado por dentro. Sí. Y aquellas personas que no tienen el virus, entonces quedará atrapado por fuera. Entonces, por ese motivo, aquellas personas que están tosiendo con un cuadro respiratorio no deben usar la mascarilla que tiene filtro. El filtro es ese dispositivo que solemos ver con un pequeño círculo. Bueno, pues ese es un filtro que permite la salida de aire, pero no permite la entrada. Por eso el paciente, ¿verdad? O aquella persona que está tosiendo no debe usar ese tipo de mascarillas porque igual sigue expulsando al exterior. O sea, la persona que tiene COVID-19 no puede usar la mascarilla con filtro. Con filtro. Exacto, no, lo que tiene que usar es lo que llamamos la mascarilla quirúrgica, que tiene un material específico, ¿verdad? De tal forma que evite que la secreción con el virus salga o que sea expulsado. Bueno, eso es algo súper interesante que estamos aprendiendo. Estoy viendo la cara acá de todos mis compañeros, sí, todos mirando así, porque pensábamos que no sé, el que tenía filtro era mejor todavía que el otro. Claro, lo que permite el filtro es que la persona que lo usa respire mejor, ¿verdad? Sí. Y por supuesto sirve como protección. Para eso sirve sin duda, ¿verdad? O sea, evita que la secreción con el virus ingrese a la persona, pero no evita que salga. Claro. O sea, la persona que no sabe si tiene o no tiene, pero está con estos síntomas, o la persona que tiene COVID positivo no debe usar esos tapabocas o barbijos con filtrito. Correcto, así mismo, eso por un lado, así mismo. Y lo otro, bueno, que se mencionó exactamente es lo de compartir cualquier objeto que se meta en la boca, ya sea la bombilla, la pajita, el vaso, etcétera, ¿verdad? Porque, digamos, puede ser un vehículo que transmita cualquier microbio. Doctor, eso tenemos que repetir una y mil veces. Yo vi mucha gente todavía compartiendo la guampa de tereré. O sea, sentarse así en una familia que se siente a tomar su tereré,
pero que cada uno tenga su guampita con su bombilla. Claro, existen dispositivos, ya hablamos de que la gente va innovando, ¿verdad? Sí. Sí, que ya me tocó la oportunidad de ver dispositivos personales, donde se carga el líquido, ¿verdad? Sí. El agua en este caso, y que ya tiene su hierba y la bombilla individual. Así mismo. Bueno, estamos aprendiendo, esto es un aprendizaje pero mundial, porque en todo el mundo está sucediendo esto y es algo nuevo. Y bueno, los médicos están aprendiendo y nosotros también estamos aprendiendo el modo COVID de vivir. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, sobre cómo vivir en modo COVID. Y tenemos este material que habla de las medidas de higiene que no deberían ser circunstanciales. Vamos a ver, por favor. Las medidas de higiene no deberían ser circunstanciales. Luego de la cuarentena se tendrá un modo COVID de vivir, por lo que se recomienda adoptar medidas sociales e higiénicas permanentes, no solo por la circunstancia que actualmente estamos viviendo, ya que representan hábitos necesarios no únicamente para detener la COVID-19, sino que también previenen muchas otras enfermedades. Nosotros, por ejemplo, acá estamos a más de 1 metro de distancia, por eso ni el doctor ni yo usamos tapabocas, pero los dos, el doctor vino con su barbijo y obviamente yo también tengo, pero es nada más que eso es importante de saber y además estamos en un estudio de televisión que está absolutamente limpio y cada vez que nos levantamos viene Carmen a limpiar todo, entonces por eso. Pero esto no se da en todos los lugares, doctor. Entonces es importante que estas medidas de higiene no queden solamente ahora mientras está el COVID-19. Asimismo, esto tiene que ser una iniciativa que parta, digamos, de varios lugares, desde los jefes, los directores, etcétera, o las autoridades, ¿verdad? Hasta, ¿verdad?, la población en general. Resulta que probablemente una persona, si se encuentra en un ambiente donde la mayoría tenga hábitos diferentes, se va a sentir un poco avergonzado. Por ejemplo, ¿qué ocurría meses atrás? Si yo entraba con una mascarilla a una habitación, a un área donde había muchas personas sin mascarilla, a lo mejor yo me iba a sentir avergonzado. Y te iban a preguntar, ¿qué te pasó? Claro, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo usas? ¿Estás enfermo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres ocultar algo? Bueno, hoy es al revés. Si nosotros llegamos sin mascarilla, tenemos que justificar, ¿verdad? Sí. Como lo acabas de hacer. Claro. Entonces, es como que, digamos, el entorno te empuja a tener tal o cual actitud. Eso entonces es favorable si es que esos hábitos, esas actitudes realmente son o orientan digamos, alientan a algo que evita un mal, por ejemplo, como una enfermedad. Entonces, si la mayoría forma fila para lavarse las manos tomando una distancia antes de entrar a un local, entonces, bueno, todo el mundo lo hace y, bueno, nosotros imitamos, ¿verdad? Y ni qué decir si son niños, ya van creciendo con ese hábito y ya de grandes van a continuar, ¿verdad? Claro, ya va a ser todo más fácil cuando los niños sean más grandes y nosotros seguimos con esto, entonces con el ejemplo se enseña. Vamos a ver esta placa de que habla de cómo continuamos, que es la pregunta que todo el mundo se hace. Las fronteras se mantendrán cerradas, las clases continuarán de manera virtual, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios home office, que es trabajar desde la casa. Las oficinas del gobierno seguirán atendiendo al público de manera virtual y limitada.
y los eventos masivos públicos y privados seguirán cancelados. Esto es ahora, doctor, ¿verdad? Claro, Paraguay es un país mediterráneo, entonces, y está rodeado de grandes países como Brasil o Argentina. Entonces, este tipo de enfermedades producidas por microbios y que se transmiten de esta manera, generalmente en algún momento tiende a llegar a nuestro país, porque esto se maneja a nivel de región. Los microbios no conocen de fronteras dentro de un país y otro. Entonces eso obliga a tomar medidas extremas como el cierre de fronteras, por ejemplo. Y digamos, los días dieron la razón a estas decisiones, debido a que gran parte de las personas infectadas, diagnosticadas, ¿verdad?, son personas que vinieron del exterior y en este caso del Brasil. Porque como también los vuelos internacionales están suspendidos, entonces el ingreso es por vía terrestre y bueno, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, estas personas quedan en albergues que bien o mal, ¿verdad?, se está cumpliendo con lo que se pueda para brindarles, digamos, la mayor comodidad a las personas que quedan en los albergues. Entonces vemos que allí se concentra hoy en día la mayoría de las personas infectadas. O sea que todas estas estrategias se establecen conociendo lo poco que se sabe de este virus, lo poco y lo mucho al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, hasta tanto no haya una garantía de que esto no va a parar, digamos, estas medidas de cierre de fronteras van a tener que continuar únicamente. Claro. No, y es más, tan buenas decisiones se tomaron en nuestro país, doctor. Esta es mi manera de pensar, es muy personal lo que voy a decir, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Se priorizó la vida antes que el dinero, porque es cierto, un golpe muy duro a nivel de economía. Es cierto, muchísimas personas pasando mucha necesidad, pero se priorizó eso porque si no iba a ser un desbande, iba a ser como es Brasil, que lastimosamente no tuvieron la claridad de pensamiento que se tuvo acá en nuestro país y es como que minimizaron al COVID y ahora estamos viendo la cantidad de muertos y de personas enfermas con COVID-19. Claro. Y de ahí vienen también, como usted mismo lo dice, ¿verdad? La mayoría de los infectados que vienen son de Brasil. Así mismo, por eso, inclusive ya que mencioné el tema de los albergues, son, vamos a decir, lugares que realmente no se contaba con un protocolo. Tal es así que cuando preguntamos, ¿verdad?, cuál sería el protocolo de un albergue, algún país tiene, ¿verdad?, o alguna organización internacional elaboró un protocolo y la respuesta fue no. O sea que todo eso tuvimos que hacerlo desde cero, ¿verdad?, por un lado. Sobre la marcha. Y entre paréntesis, otra vez el tema de albergues, porque mucha gente se quejó al inicio, pero sin embargo hay muchas personas que están en los albergues y que están con redes sociales y están mostrando qué es lo que comen, que la comida es riquísima, cuál es el día a día. Entonces también no hay que, son 14 días que tienen que estar ahí haciendo la cuarentena, pero primero no les cuesta ni un guaraní, ¿verdad? Están en un lugar seguro y están siendo atendidos. Así mismo, de todas formas, todo es mejorable, vamos a decir. Por supuesto que quienes están ahí dentro, ¿verdad?, aquellas personas que están ocupando los albergues, son quienes deben considerar algunas ideas para ir también mejorando, porque solemos decir también que esta pandemia que estamos viviendo ahora alguna vez va a terminar, pero en el futuro vendrán otras. Claro. Así que tenemos que ir aprendiendo ya, ¿verdad?, estar preparados. Es así, es así. Bueno, y de esto habla esta placa. ¿Cómo nos organizamos? A ver. Se define que el país estará dividido en 5 ejes estratégicos de territorio. El Chaco, toda la región occidental. El norte, que consisten con Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú. El centro-oeste, Cordillera, Guairá, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná. Sur, Paraguarí, Ñembucú, Misiones e Itapúa. Y luego Asunción y Central. Habrá tránsito limitado entre regiones definidas en base a datos epidemiológicos. El sistema de control estricto de viajeros entre regiones y el transporte de la cadena de suministro sigue sin restricciones.
Correcto. Bueno, esta división que se hace a nivel país tiene en cuenta varios aspectos. Por un lado, por ejemplo, la densidad poblacional. Por eso es que el Chaco paraguayo, que es el mayor territorio entre los que se mencionó, es uno solo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la densidad poblacional y las características. También otro aspecto son las carreteras, ¿verdad?, que comunican una región a otra. Entonces, en base a esas características, entre otras, por supuesto, se determina qué tanto existe una necesidad de que la gente se movilice de una región a otra, ¿verdad? La idea justamente es minimizar la movilización de personas de un lugar a otro dentro de la comunidad, limitando a lo necesario nada más. ¿Por qué? Porque el virus está en nosotros. Claro. Entonces, mientras menos movilidad tenga una persona a nivel comunitario, también el virus se va a movilizar menos. Entonces, eso es muy importante. Y también lo otro que se mencionaba en una de las placas es la utilización de los recursos informáticos, ¿verdad?, para la comunicación a distancia o las actividades a distancia, que es difícil también, no es de ninguna manera es fácil, estamos aprendiendo, lo hacemos a veces de una manera incorrecta, pero de a poco se va optimizando esos recursos. Tal es así que estábamos hablando fuera de cámara, ¿verdad?, sobre la telemedicina, que si bien estaba limitada a envío de electrocardiogramas, radiografías y tomografías, ahora se habilita el call center, que cada vez está tomando más importancia, y tal es así que, bueno, si queda como una capacidad instalada, yo creo que va a ser algo verdaderamente grande, con muchas ventajas. Primero, para evitar el desplazamiento innecesario de muchos pacientes, y también para descongestionar un poco los hospitales, ¿verdad? Que permiten que en ese caso sean atendidos pacientes que realmente requieren una atención inmediata. Personal e inmediata, pero los médicos están atendiendo también online, claro, ¿verdad? Por teléfono o con videollamadas. Entonces, es la atención que se está dando para que la gente se movilice lo menos posible. Totalmente. Es el nuevo modo COVID de vida. Hacemos un cortecito y volvemos ya. Continuamos hablando con el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, sobre cómo vivir en modo COVID. Y tenemos esta placa que habla de todo lugar que requiera el ingreso de personas para alguna transacción. ¿Qué tiene que hacer? A ver, todo lugar que requiera el ingreso de personas para alguna transacción deberá: 1. Proveer mecanismo de lavado de manos e higienización al ingreso y salida del recinto. 2. Uso obligatorio de tapabocas y control de la temperatura. 3. Distanciamiento físico. Correcto. Estas son medidas, evidentemente, que van a tener una repercusión favorable, y cada uno tiene que ser también consciente, por un lado, de exigir a la empresa o al local, ¿verdad?, a dónde va, y al revés, ¿verdad? El personal del local tiene que exigirle a la persona. Entonces nos cuidamos mutuamente. Hay situaciones, por ejemplo, voy a citar uno, ¿verdad?, un cajero automático, ¿verdad? Uno va a la noche, no hay ni un funcionario de la empresa, entonces ingresa, tiene el lavamanos, tiene el dispensador de alcohol y lo debe usar, ¿verdad? Claro. O sea, a conciencia, nadie le va a obligar, pero bueno, si está allí es para usarlo justamente. Y además es para protegernos. Por supuesto que sí. Entonces, es una medida tanto para uno mismo como para los demás, ¿verdad? Son, vamos a decir, dispositivos u objetos que todos tocan, ¿verdad? Así que qué mejor que demostrar de esa manera esa solidaridad con el resto, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, lo mismo, el uso de las mascarillas, más todavía si una persona va a estar en ambientes concurridos. Ejemplo, los ómnibus, los colectivos,
¿verdad? Entonces, bueno, digamos, extremar el esfuerzo que uno puede hacer, ¿verdad? Sí. Para evitar, por un lado, tanto contagiarse de algún microorganismo que esté por allí o transmitir. De hecho, ya cae de maduro, es obvio que si estamos con un cuadro respiratorio debemos quedarnos en nuestra casa. Muchos se estarán riendo seguramente, ¿por qué está diciendo este doctor, a quedarnos en nuestra casa si mi jefe no me permite? Sí. Bueno, no, acá ya todos los paradigmas tienen que cambiar. Acá no existe, yo tengo una gripe leve o lo mío es una simple congestión nasal, no. Tenemos que tener justamente la responsabilidad de justamente no exponerle a otras personas. Y los jefes tienen que entender. Tienen Claro. que entender y exigir también. Claro. Si yo estoy en una posición en la cual hay personas que dependen de mí, yo tengo que justamente identificar a aquella persona. Claro. No, vos no podés estar aquí, volver Claro. a tu casa y consulta al médico o a llamar al call center del Ministerio de Salud o algo, ¿verdad? Claro. De tal forma que se hagan las cosas como corresponde. Esto que usted dice, doctor, específicamente a nivel de trabajo y de persona que de repente está congestionada, Sí. normalmente se debería actuar de esa manera, ¿verdad? Así Pero es. ¿qué pasa? Antes, en otra época, antes del COVID, no era así. Porque la persona decía, no me voy a ir porque me voy a ir lo mismo a trabajar porque si no mi jefe no me va a creer, Claro. necesito un certificado médico. Era más complicada la cosa. Y los jefes también exigían, no, vení nomás, a lo mejor inventa. Así Yo creo es. que ahora es otra cosa, porque de verdad estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo algo, nunca antes aconteció algo así en el mundo y tiene que ver con las vías respiratorias. Así mismo, y mencionaste el certificado médico. A veces, lastimosamente esto hay que decirlo, ¿verdad? Hay comentarios acerca de la honestidad o deshonestidad de algún colega. Bueno, eso ya es problema del colega, si es que Sí. obró mal, ¿verdad? Entonces es diferente. Una cosa es lo relacionado al aspecto de la salud o de la salud pública y otra cosa es el aspecto del documento, ¿verdad? De Claro. contenido falso o verdadero. Entonces, obviamente, si hay alguna sospecha, que hay mecanismos para determinar eso, obviamente, hay que justamente hacer la denuncia correspondiente. Perfecto. Bueno, ahora tenemos un material muy interesante que queremos compartir. A ver. Análisis de cómo podría darse la flexibilización luego de la cuarentena. Las autoridades están observando la experiencia de los países que se encuentran en disminución de casos de COVID-19, analizando cómo sería la situación luego de la cuarentena, la flexibilización, los grupos a ser liberados. Podrían ser primero los jóvenes, personas que ya tuvieron la enfermedad y priorizar a ciertos sectores económicos adhiriéndose a un protocolo sanitario estricto. También se analiza la posibilidad de hacerlo por departamentos. Se está respondiendo de acuerdo a las situaciones que se presentan. Las escuelas y colegios podrían ser el último grupo. Correcto, muy interesante lo que mencionaba justamente. Y en ese sentido quiero hacer mención en primer lugar al termómetro. Este termómetro infrarrojo que se utiliza, ¿qué es para qué sirve? Bueno, lo que hay que controlar es la temperatura, si es que no sobrepasa o no iguala una temperatura de 37,5 grados. ¿Qué hacemos si llega o sobrepasa esa temperatura? Primero, no debe de permitirse, ¿verdad?, que la persona ingrese al local y hay que recomendarle que o llame al call center 154 o acuda a una urgencia o acuda a un centro médico. O sea que no solamente no dejarle pasar y ahí que termine, no, Claro. hay que explicarle qué tiene que hacer. Bueno, para eso sirve el control de temperatura, que está recomendado, por supuesto que sí, por un lado. Y bueno, y lo otro justamente es, vamos a hacer las otras medidas que se toman en cuenta para minimizar, o sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Evitar la dispersión del virus a diferentes poblaciones. Y ahí es donde hay que dar énfasis. Una vez más hay que repetirlo a la población de riesgo, aquellas personas mayores de 60 años o que tengan alguna enfermedad de base. Finalmente, sabemos que la probabilidad de que una persona joven, previamente sana, no tenga un cuadro grave.
Eso es algo que se sabe, ¿verdad? Sin embargo, todavía no hay datos muy contundentes en cuanto a la protección que va a tener esa persona una vez que se cure, ¿verdad? Entonces, poblaciones de riesgo tienen que estar resguardadas o poblaciones que pueden diseminar más el virus, como los escolares y los colegiales, ¿verdad? Que van a estas instituciones de educación. Pero y también ahí hablaba que a lo mejor los primeros en ser que puedan salir sean los jóvenes, pero también obviamente todos tomando todas las precauciones, porque esos jóvenes vuelven a la casa y ahí están los mayores. Justamente. Entonces, y pueden contagiar. Así es. Una vez que estas personas jóvenes vuelvan a realizar sus actividades, siempre con las medidas que ya mencionamos, ¿verdad?, de cuidado, tienen que saber que al volver a sus casas, idealmente tienen que hacer un cambio de ropa, de vestimenta, lavarse las manos y, bueno, lastimosamente... Bañarse, por supuesto, exacto. Tomarse un baño, lavarse la cabeza, el cabello, ¿no? Y tratar en lo posible de no estar cerca de los abuelos, de las personas mayores en lo posible, ¿verdad? Por ese riesgo de transmisión, ¿verdad? Sí. Eso es lo que más cuesta, creo yo, el tema del contacto físico, de poder abrazarle a tu papá, a tu mamá, no sé, pero bueno, tenemos que cuidarnos de esta manera hasta que esto vaya mejorando, hasta que pase esta tormenta. Tenemos otro material, vamos a ver, por favor. Casos evitados por cumplir con la cuarentena. Según las previsiones del Ministerio de Salud, por haber permanecido en casa por más de 40 días, salvamos a 15.000 personas de ser contagiadas de COVID-19. Eso revela que la lucha contra el coronavirus no es solamente del área de la salud, sino que es una batalla que la libramos todos. Lo más importante es que se pudo estar a la altura de las circunstancias, cumpliendo las medidas de prevención que se deben mantener. Claro, no, realmente, como ya se mencionó y el señor ministro lo dijo en su momento, creo que estamos dando lo mejor de nosotros dentro de la función que nos corresponde en la sociedad. Hay algunas excepciones y también cometemos errores, pero hay que tener control uno con otro, tolerancia, disciplina y bueno, los resultados en general en cuanto a la sumatoria de todo lo que se hizo creo que están a la vista. De hecho, esto que recién comienza es la primera parte de todo esto y ahora, bueno, una vez que se vaya incorporando nuevas actividades, vamos a ir tomándonos, se nos va a tomar un examen tras otro. Pero ¿quién nos va a tomar el examen? El virus. El virus es el que nos va a tomar el examen y la idea es que vayamos pasando una etapa tras otra. Claro. Y tenemos que hacer caso y tenemos que tener previsiones porque está en vida la vida, está en juego la vida de todos nosotros. Si vos te sentís súper bien, a mí no me va a pasar nada, bueno, pero vos podés contagiar a alguien en tu casa, en tu familia, tu abuelito, tu mamá, tus hijos. Entonces tenemos que ser responsables con esto. No es una broma, esto es en serio. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Bueno, estaba yo preguntándole al doctor Hernán cómo es el tema, si es la COVID-19 o es el COVID-19. Entonces me explica que es la COVID-19 porque habla de la enfermedad, porque en inglés es justamente esa sigla, COVID-19, claro. Lo que pasa es que COVID significa coronavirus disease. Disease es enfermedad. Sí. Si tradujéramos al castellano sería ECOVI, enfermedad por coronavirus. Claro. Pero, bueno, entonces sería la. Claro, la enfermedad por coronavirus, claro. Sí, pero, si hablamos de el coronavirus, es el virus. Claro, es el virus, por eso es el coronavirus. Pero nosotros hablamos de, entonces vamos a aprender la COVID. Queda raro, ¿verdad? Pero es realmente así. Bueno, tenemos preguntas de ustedes. A ver, por favor, en todas las redes sociales que estamos como El Doctor en Casa, pueden enviar las consultas. El doctor va a responderlas. Vamos con esta primera.
Anabel de Villeta dice, ella ya sabe, la COVID-19 ya sería una enfermedad que se presentaría con alguna regularidad como la influenza. Mira vos, qué buena pregunta. Sí, bueno, es justamente una de las probabilidades que se maneja. Creemos que así va a ser, si bien ya hay coronavirus que están circulando constantemente en nuestro medio, más en épocas de frío, como por ejemplo aquellos que producen los resfriados comunes. Que son otro coronavirus, ¿no? Claro, exacto, son otros virus de la familia coronavirus. Entonces, como este SARS-CoV-2, ¿verdad? Está en la familia coronavirus, puede que así sea también. Perfecto. Bueno, vamos con esta otra consultita, a ver quién está por ahí. Guillermo de Areguá, ¿se recomendaría que los locales mantengan permanentemente las medidas de higiene para el ingreso y no solo sea en la cuarentena? Por supuesto que sí, definitivamente sí. Más allá del aspecto estético, es un aspecto de salud, ¿verdad? Que previene enfermedades. Y no solamente cuadros respiratorios, sino también gastrointestinales y otros en general. Así que definitivamente sí. Así mismo. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. Daniela de Ubicuí dice, si no se presentan casos positivos de COVID-19 en cierto periodo, ¿se debe mantener algunas medidas de seguridad sanitaria por prevención? Por supuesto, siempre es importante tener una visión general, global. Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud, también por supuesto se realiza el control de lo que ocurre a nivel internacional. Prueba de ello es ver cómo están nuestros países vecinos y también más allá de nuestras fronteras. Así, por ejemplo, se hace la vigilancia del sarampión, de la poliomielitis, ¿verdad? La fiebre amarilla, del dengue. O sea, hay varias enfermedades infecciosas en diferentes partes del mundo. Entonces, se ve el riesgo que podría tener nuestro país en cuanto al ingreso de esos microorganismos. O sea que, de hecho, aunque no tengamos en el país, siempre la vigilancia permanece. Perfecto. Bueno, vamos ahora con esta otra consultita. A ver. Marcos de Encarnación. Ay, Encarnación, qué ganas de ir. Tiene que terminar ya todo esto para que podamos visitar la Perla del Sur. Marcos dice, muchas personas utilizan el tapabocas debajo de la nariz. ¿Eso inutiliza su uso? Interesantísima la pregunta. Por eso que yo ya cambié, ya no digo tapabocas, digo mascarilla, porque confunde. Al decir tapaboca parece que solo la boca debe taparse. No, también la nariz se tapa. ¿Por qué? Porque el microbio puede salir de la boca o la nariz y también puede ingresar al cuerpo o por la boca o por la nariz. Entonces debe cubrir boca y nariz. Sí. Bueno, y también, doctor, explique por favor, cuando uno tiene tapabocas, de repente uno le ve a la gente con un tapabocas tipo vincha, o si no, acá ataja papada, ¿verdad? Sí. Cuando va a hacer algo, va a comer, ¿cómo hay que hacer para sacarse el tapabocas? Bueno, realmente se dice que hay dos momentos para tocar la mascarilla, cuando uno se coloca y cuando uno se retira, solamente. Y una vez retirado, ¿verdad? Debe disponerse en una bolsa de plástico y bueno, tiene su sistema y luego lavarse las manos nuevamente. ¿Por qué? Porque como dijimos, lo que uno supone es que la mascarilla tiene atrapado o atrapada, ¿verdad? El virus. Entonces, tiene el virus atrapado allí, entonces al manipular, ¿verdad? Podemos contaminarnos las manos también. ¿Y con qué frecuencia uno se tiene que cambiar el tapaboca, la mascarilla? Concretamente, cuando se humedece ya hay que cambiar, ¿verdad? Pero se calcula entre 3 a 4 horas más o menos. Perfecto. Bueno, esta musiquita, doctor, quiere decir que terminó nuestro programa. A toda velocidad pasó porque fue muy interesante con su presencia aquí. Queremos agradecerle mucho el tiempo. Muchas gracias. Al contrario, soy yo el agradecido, realmente. Y bueno, fue un gusto también compartir contigo y con la audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, por favor, te lo pido. Lávate las manos, usa alcohol en gel, limpia todo con lavandina, esa solución de lavandina con agua. No des abrazos todavía, vamos a esperar pasar todo esto juntos para después sí poder hacer lo que queremos, ¿sí? Bueno, nos encontramos en el próximo programa. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.